Vamos a ver los cambios en la contractilidad, la resistencia periférica total o la resistencia sistémica y la presión en la arteria pulmonar cuando tenemos un infarto al miocardio. Entonces, vamos a poner la circulación. Aquí está el corazón, aquí están las válvulas, aquí está aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aquí sale la aorta, aquí está la aorta. Vamos a poner la arteria pulmonar, aquí está la arteria pulmonar, se divide en la izquierda y la derecha, y aquí finalmente vamos a los capilares pulmonares y la sangre regresa en las venas pulmonares. Aquí están las venas pulmonares, y aquí pues hubo anastomos entre las venas pulmonares y la arteria pulmonar. Aquí pues lo pusimos juntito, pero obviamente se van haciendo ramos, y tenemos los capilares y finalmente salen las vénulas y ya quedan las venas pulmonares. Y ahora tenemos aquí la vena cava superior, la vena cava inferior. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un infarto? Digamos, un infarto que involucre la cara anterior del ventrículo izquierdo. Si tenemos un infarto de la cara anterior del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a empezar a fallar. Entonces ya no se va a poder contraer bien, pues porque tiene infarto, no está recibiendo suficiente sangre. Recordemos que el infarto es que tenemos oclusión de la arteria que irriga, en este caso, a la parte anterior del ventrículo izquierdo. Entonces, si tenemos un infarto de la cara anterior del ventrículo izquierdo, esto es porque el ventrículo izquierdo no está recibiendo suficiente sangre. Y si no está recibiendo suficiente sangre, no se puede contraer bien. Le va a costar trabajo contraerse, porque necesita oxígeno, obviamente, para la contracción del músculo necesita oxígeno, necesita ATP, y el ATP, en parte, necesitamos oxígeno para hacer ATP. Entonces, si necesita oxígeno y no le está llegando oxígeno porque tiene tapada la arteria, el corazón va a sufrir. Y entonces vamos a empezar a tener falla sistólica. Entonces, ¿cómo va a estar la contractilidad? Al corazón le va a costar más trabajo contraerse. Entonces la contractilidad va a estar disminuida. ¿Cómo va a estar la resistencia periférica total o la resistencia sistémica periférica? Entonces recordemos que la presión arterial media es igual al gasto cardíaco multiplicado por la resistencia periférica total. Esta es la resistencia periférica total o total peripheral resistance. Y recordemos que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, heart rate, frecuencia cardíaca, multiplicado por el volumen latido, por el stroke volume. El volumen latido es cuánta sangre expulsa el ventrículo en un latido. Ese es el volumen latido. Entonces podemos sustituir esto aquí. Entonces, presión arterial media es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca multiplicado por la resistencia periférica total. Entonces, primero, ¿qué pasa si tenemos disminución de la contractilidad? Ya en otros videos vimos cuáles son los factores que influyen al volumen latido. Entonces, el volumen latido, como ya vimos en otros videos, está determinado por la contractilidad. Está determinado por la precarga, por la poscarga. Entonces aquí importante, ¿qué fue lo que hicimos? Si hubo una disminución de la contractilidad, ¿qué va a pasar con el volumen latido? Va a disminuir. Si tenemos disminución de la contractilidad, si al corazón le cuesta más trabajo empujar la sangre o bombear la sangre, pues obviamente el corazón va a expulsar menos sangre en un latido. En un latido expulsa menos sangre. Entonces ya vimos la contractilidad disminuyó y entonces disminuye el volumen latido. Entonces aquí vamos a poner disminuye el volumen latido. ¿Qué pasa si disminuye el volumen latido? Generalmente pues lo que queremos hacer o a lo que tendemos a hacer es mantener constante la presión arterial media. Tendemos a mantener constante la presión arterial media. Si disminuyó el volumen latido, ¿qué pasa con el gasto cardíaco? El gasto cardíaco en principio disminuye. Tratamos de compensar aumentando la frecuencia cardíaca, pero de todos modos disminuye un poco el gasto cardíaco. Y si disminuye el gasto cardíaco y queremos mantener la presión arterial media igual, ¿qué hay que hacer? Tenemos que aumentar la resistencia periférica total. Entonces, la resistencia sistémica periférica o la resistencia periférica total va a estar aumentada. ¿Y cómo vamos a aumentar la resistencia periférica total? A través de vasoconstricción. Entonces, vamos a hacer vasoconstricción de las arterias. Entonces, obviamente va a aumentar la presión. Entonces, aumenta la presión,
Y obviamente también esto va a hacer que al corazón le cueste más trabajo empujar la sangre. ¿Por qué? Porque si tenemos constricción de todas las arterias, pues el ventrículo izquierdo se está peleando con toda la resistencia que tenemos aquí, de que tenemos contraídas o constriñidas las arterias. El ventrículo izquierdo tiene que empujar la sangre hacia la aorta. Y aquí tenemos la aorta y aquí van a estar todas las ramas de la aorta que van a estar todas constriñidas. Entonces obviamente al ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo expulsar la sangre ahora que van a estar las arterias constriñidas a cuando estaban más relajadas. Entonces, obviamente también esto es un factor que influye a disminuir más el volumen latido. Entonces también esto pues predispone a disminuir más el volumen latido. Entonces ya vimos qué pasa con la contractilidad, ya vimos por qué aumenta la resistencia periférica total y ahora vamos a ver qué pasa con la presión en la arteria pulmonar. Entonces si tenemos infarto de la cara anterior del ventrículo izquierdo, por ejemplo, obviamente al corazón izquierdo le cuesta más trabajo expulsar la sangre, le cuesta más trabajo bombear la sangre. Y si le cuesta más trabajo bombear la sangre, ¿qué pasa? Se va a quedar con más sangre el ventrículo izquierdo. Entonces digamos, si antes el ventrículo izquierdo recibía 120 mililitros, o sea, la aurícula izquierda le expulsa 120 mililitros al ventrículo izquierdo. De estos 120 mililitros, lo normal es que expulsa 70 mililitros los manda a la circulación periférica y se queda con 50 mililitros. Se queda con 50 mililitros. Ahora, si el paciente tiene disfunción del ventrículo izquierdo, le cuesta más trabajo bombear la sangre. Y si le cuesta más trabajo bombear la sangre, ¿qué va a pasar? Se va a quedar con más sangre el ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, en lugar de quedarse con 50 mililitros, digamos que ahora se queda con 80 mililitros. Se queda con 80 mililitros. Y si ahora el ventrículo izquierdo tiene más sangre aquí, ¿qué va a pasar si tiene más sangre? Va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Entonces, aumenta la presión del ventrículo izquierdo. También porque si teníamos que ahora ya nada más expulsamos 40 porque estamos dejando 80, ¿qué pasa en el siguiente latido? Aquí se queda un poquito de sangre, se quedaron 80 mililitros en lugar de que se quedaran 50. ¿Y qué pasa? El siguiente latido, ¿cuánta sangre regresa? Si en el primer latido teníamos 120 mililitros de sangre aquí y expulsamos 70 y nos quedamos con 50, ok, expulsamos 70, van a regresar 70. Entonces regresan 70, aquí tenemos ahora 70 mililitros. Y esos 70 mililitros van a caer aquí. Entonces otra vez vamos a tener 120. Otra vez tenemos 120. Pero ¿qué pasa si ahora viene la disfunción del corazón? Si ahora viene la disfunción, ¿cuántos vamos a expulsar? Vamos a expulsar 40. Expulsamos 40 y nos quedamos con 80. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando la presión del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo ahora le cuesta más trabajo expulsar la sangre y entonces se va a empezar, digamos, a congestionar. Va a empezar a acumular sangre. No es como tal que acumule sangre cada vez, pero sí va a tener aumentada la presión. Entonces, no se va a acumular la sangre, o sea, la sangre va a seguir circulando, pero aumenta la presión. Aquí, si ahora expulsa 40, regresan 40. Y otra vez tenemos 120 aquí. ¿Y qué pasa? Vuelve a expulsar 40 y se queda con 80. Se está quedando con más volumen de sangre de lo que se quedaba antes. Pero siempre siguen regresando, ahora regresan 40 y se queda con 120. Finalmente, aquí siempre tenemos los 120, solo que ahora distribuidos de otra manera. Entonces, como tal, no se va a acumular la sangre aquí. O sea, sí tenemos más sangre de la que teníamos antes, pero no es que se va acumulando constantemente, sino que pasamos de 50 a 80 y ya ahí nos quedamos en 80. Pero la presión sí aumenta porque como tenemos más sangre aquí, pues antes el ventrículo nada más mantenía 50 mililitros. Ahora que tiene 80, pues se tiene que expandir más y obviamente esto aumenta la presión. Entonces va a aumentar la presión del ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión del ventrículo izquierdo, obviamente a la aurícula izquierda le cuesta más trabajo expulsarle la sangre al ventrículo izquierdo. Si tenemos más presión aquí, a la aurícula izquierda le va a costar más trabajo expulsar la sangre. Entonces vamos a tener también aumento de la presión en la aurícula izquierda. Y si aumenta la presión en la aurícula izquierda, a las venas pulmonares les va a costar más trabajo drenar la sangre a la aurícula izquierda, porque si tiene aumentada la presión la aurícula izquierda, podemos tener flujo retrógrado. Pero entonces, tenemos aquí, le está costando a las venas pulmonares drenar la sangre a la aurícula izquierda, porque la aurícula izquierda ahora tiene aumentada la presión.
Y si a las venas pulmonares les cuesta trabajo drenar la sangre a la aurícula izquierda, ¿qué pasa con la presión en los capilares? La presión en los capilares va a estar aumentada. Aumenta la presión en los capilares. ¿Por qué? Porque obviamente la sangre que está aquí en los capilares, pues le va a costar más trabajo que se pueda pasar a las venas pulmonares, porque a las venas pulmonares les costó trabajo drenar a la aurícula izquierda. Y si tenemos aumento de la presión en los capilares, ¿qué pasa? Dos cosas. Una, tenemos edema. Hay edema pulmonar. Y específicamente cómo se da el edema pulmonar está más en otros videos. Aquí pues ya nada más voy a mencionar. Tenemos edema pulmonar y tenemos aumento de la presión aquí en la arteria pulmonar. Aumenta la presión de la arteria pulmonar. Entonces, ¿por qué aumentó la presión de la arteria pulmonar? Fue aumentando la presión en retrógrado. Aumentó la presión en el ventrículo izquierdo, por tanto aumentó la presión en la aurícula izquierda. Y por tanto aumenta la presión aquí en las venas pulmonares, luego en los capilares y luego en la arteria pulmonar. Entonces aumenta la presión aquí en la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un infarto del corazón, va a haber disfunción sistólica, o sea, al corazón le cuesta trabajo expulsar la sangre. Entonces disminuye la contractilidad. Si disminuye la contractilidad, disminuye el volumen latido. Si disminuye el volumen latido, para mantener constante la presión arterial media, si disminuyó el volumen latido, esto hizo una disminución del gasto cardíaco. Y para mantener igual la presión arterial media, ya que hubo una disminución del gasto cardíaco, tenemos que aumentar la resistencia periférica total. O sea, vamos a hacer vasoconstricción de las arterias. Va a aumentar la presión. ¿Y qué pasa en la presión de la arteria pulmonar? La presión de la arteria pulmonar va a estar aumentada, porque si tenemos disfunción del ventrículo izquierdo, entonces el ventrículo izquierdo va a aumentar la presión, o va a estar aumentada la presión en el ventrículo izquierdo. Y si aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, a la aurícula izquierda le cuesta más trabajo pasarle en la sangre, entonces va a aumentar la presión de la aurícula izquierda, y así vamos en retrógrado. Aumenta la presión en las venas pulmonares, aumenta la presión en los capilares pulmonares y aumenta la presión en la arteria pulmonar. Entonces, paciente que viene con un infarto del corazón izquierdo, por ejemplo, tiene disminuida la contractilidad, tiene aumento de la resistencia periférica total, o sea, tiene aumento de la presión y tiene aumento de la presión en la arteria pulmonar. Nos vemos en el siguiente video.